Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo y drama de celebridades. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, la que se ha liado, amigos míos. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero agárrense bien, porque lo que vamos a contarles hoy es de otro nivel. Como saben, su relación siempre ha sido objeto de especulaciones, rumores, idas y venidas. Un verdadero culebrón turco pero en la vida real. Y aunque parecía que las aguas se habían calmado, que cada uno seguía su camino, ¡boom! Algo ha pasado. Algo que nos hace pensar que la llama sigue viva, o al menos, que el cariño y la conexión entre ellos son innegables. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque vamos a desentrañar todo este misterio. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración, todo. Para entender qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso y por supuesto, dejen su like si les gusta el vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos al lío. Como todos sabemos, Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. La pantalla ardía con cada escena que compartían y por supuesto, los fans enloquecieron. La fantasía de ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real se hizo aún más fuerte. Y para alegría de todos, la fantasía se hizo realidad. Poco después de finalizar la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos y en general, el mundo entero se enamoró de su historia de amor. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Era como un cuento de hadas moderno. Pero como todos los cuentos de hadas, también tuvo su lado oscuro. La presión mediática era enorme. Cada paso que daban era analizado, comentado y criticado. Los fans, aunque los adoraban, también eran muy exigentes y querían saberlo todo sobre su relación. Y claro, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Así, después de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Las razones exactas nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que era por la presión mediática, otros por diferencias personales, otros por agendas de trabajo muy apretadas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. La ruptura fue un golpe duro para los fans. Muchos se negaron a creerlo y siguieron esperando una reconciliación. Y aunque ambos siguieron con sus vidas, trabajando en diferentes proyectos y rodeándose de otras personas, el recuerdo de su relación siempre estuvo presente. Y aquí es donde la historia se pone interesante, amigos míos. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de eventos y situaciones que nos hacen pensar que algo está pasando entre Hande y Kerem. Primero empezaron a aparecer fotos y vídeos de ellos en los mismos lugares, aunque no juntos directamente. Digamos, Hande asistía a un evento y unos días después, aparecía Kerem en el mismo lugar. O viceversa. Coincidencias, dirán algunos. Pero, ¿tantas coincidencias? Sospechoso. Luego empezaron a circular rumores de que se habían estado enviando mensajes en privado. Mensajes en redes sociales, mensajes de texto. Nada confirmado, por supuesto, pero el rumor corrió como la pólvora. Y donde hay humo, ya saben. Pero lo más sorprendente de todo, lo que realmente ha hecho que los fans enloquezcan y que los medios de comunicación se pongan en alerta máxima, es lo que pasó hace unos días. Hande y Kerem fueron vistos juntos, en público. Sí, amigos míos, lo han oído bien. Fueron vistos cenando en un restaurante de Estambul. No estaban solos, al parecer había un grupo de amigos con ellos. Pero el hecho de que estuvieran juntos en el mismo lugar, después de tanto tiempo, es una señal de que algo está pasando. Las fotos y vídeos de la cena se viralizaron rápidamente. Se les veía sonriendo, hablando animadamente y en general, disfrutando de la compañía del otro. No había señales de tensión o incomodidad. Al contrario, parecían estar muy a gusto juntos. Por supuesto, esto ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Están saliendo de nuevo? ¿Son solo amigos? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos?
Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su reencuentro ha generado una gran expectación y que muchos fans están cruzando los dedos para que vuelvan a estar juntos. ¿Pero qué significa todo esto realmente? Analicemos las posibilidades. Podría ser simplemente que son amigos. Que han superado su ruptura y que han decidido mantener una relación de amistad. Es posible, aunque seamos sinceros, después de una relación tan intensa como la que tuvieron, es difícil imaginar que solo sean amigos. Esa química, esa chispa que veíamos en pantalla y fuera de ella, era algo especial. Y los que hemos seguido su historia de cerca sabemos que no es fácil pasar de eso a una simple amistad. Pero bueno, en el mundo de las celebridades todo es posible. También podría ser que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Recordemos que ambos son actores muy solicitados y que no sería descabellado que estuvieran colaborando en una nueva serie o película. En ese caso, su reencuentro podría ser puramente profesional. Imagínense la bomba que sería una nueva serie protagonizada por Hande y Kerem. Las cadenas de televisión se pelearían por tenerlos en sus filas y los fans, bueno, los fans simplemente explotarían de felicidad. Además, sería una jugada maestra para ambos, ya que su popularidad juntos es innegable. Sin embargo, esta posibilidad también tiene sus contras. ¿Podrían mantener la profesionalidad en el set si todavía hay sentimientos encontrados? ¿O la presión mediática sería aún mayor? Pero la posibilidad más emocionante y la que todos los fans están esperando, es que hayan decidido darse una segunda oportunidad. Que el tiempo separados les haya servido para reflexionar, para madurar y para darse cuenta de que, a pesar de todo, se siguen queriendo. Esta es la teoría que más nos gusta, seamos sinceros. Todos amamos las historias de segundas oportunidades. Imaginen la escena, después de un tiempo de distancia, de introspección y de crecimiento personal, Hande y Kerem se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Deciden dejar atrás el pasado, perdonar los errores y construir un futuro juntos. Sería como el final perfecto de un cuento de hadas. Si este es el caso, sería una historia de amor digna de un cuento de hadas. Una historia de segundas oportunidades, de perdón y de reencuentro. Una historia que demostraría que a veces el amor verdadero puede superar todos los obstáculos. Pero claro, esto no es Hollywood, amigos míos. La vida real es mucho más complicada que una película romántica. Y si Hande y Kerem realmente quieren que esta segunda oportunidad funcione, tendrán que esforzarse mucho y estar dispuestos a enfrentar todos los desafíos que se les presenten. Pero por supuesto, también hay que ser realistas. La presión mediática seguirá siendo enorme. Los fans seguirán siendo exigentes. Y los rumores y las especulaciones no desaparecerán. Si Hande y Kerem deciden volver a estar juntos, tendrán que ser muy fuertes y estar muy unidos para superar todos estos desafíos. Tendrán que aprender a ignorar el ruido externo y a concentrarse en lo que realmente importa, su amor y su felicidad. Y también tendrán que ser muy claros con sus límites y con lo que están dispuestos a tolerar. La fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de una relación sentimental. En cualquier caso, lo que está claro es que su relación sigue siendo un tema de gran interés para el público. Y que independientemente de lo que decidan hacer, siempre contarán con el apoyo y el cariño de sus fans. Su historia ha tocado el corazón de muchas personas alrededor del mundo, y todos queremos verlos felices, ya sea juntos o separados. Y es que al final, lo que importa es que sean felices. Que hagan lo que les dicte el corazón y que no se dejen influir por las opiniones de los demás. Si deciden volver a estar juntos, genial. Y si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo importante es que estén en paz consigo mismos y que puedan seguir adelante con sus vidas. Lo que no podemos permitir es que la presión externa los obligue a tomar decisiones que no quieren. Su felicidad es lo más importante y esperamos que puedan encontrarla, ya sea juntos o separados. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de la famosa cena en Estambul. Según fuentes cercanas al restaurante, Hande y Kerem llegaron juntos al lugar, pero intentaron mantener un perfil bajo. Se sentaron en una mesa apartada y estuvieron hablando animadamente durante toda la noche. Aunque había otros amigos con ellos, se notaba que la atención estaba centrada en Hande y Kerem. Se reían, se miraban a los ojos y parecían estar disfrutando mucho de la compañía del otro.
Algunos testigos incluso afirman que se tomaron de la mano debajo de la mesa, aunque esto no ha sido confirmado. Después de la cena, Hande y Kerem salieron del restaurante por separado, pero se subieron al mismo coche. ¿A dónde fueron después? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que fueron a casa de Hande, otros que fueron a un bar cercano y otros que simplemente se fueron a dar un paseo por la ciudad. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esa noche fue muy especial para Hande y Kerem, y que marcó un antes y un después en su relación. Desde entonces, los rumores de reconciliación no han parado de crecer. Los fans han analizado cada foto y cada vídeo de la cena, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Han creado hashtags en redes sociales, han organizado campañas de apoyo y han enviado mensajes de ánimo a Hande y Kerem. La pasión y el entusiasmo de los fans son realmente admirables, y demuestran el gran impacto que esta pareja ha tenido en sus vidas. Pero, ¿qué dicen los representantes de Hande y Kerem sobre todo esto? Pues, como era de esperar, han mantenido un silencio absoluto. No han confirmado ni desmentido los rumores, y se han limitado a decir que no hacen comentarios sobre la vida personal de sus clientes. Esta actitud es muy común en el mundo de las celebridades, ya que los representantes suelen querer proteger la privacidad de sus clientes y evitar crear más expectación de la necesaria. Así que mis chismosos favoritos, ahí lo tienen. La historia de Hande y Kerem sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que su reencuentro ha generado una gran expectación y que muchos fans están esperando con ansias saber qué pasará. Esta es una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón de la vida real: amor, drama, fama, presión mediática y sobre todo, mucha incertidumbre. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, analizando cada detalle y manteniéndolos informados de todas las novedades. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para no perderse nada. Tenemos infiltrados en Estambul que nos están pasando información de primera mano, así que no se despeguen de nosotros. Y ahora sí, vamos a resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hande y Kerem, una de las parejas más queridas del panorama turco, han sido vistos juntos en público después de mucho tiempo. Esto ha desatado todo tipo de especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque no sabemos con certeza qué está pasando entre ellos, lo que sí está claro es que su relación sigue siendo un tema de gran interés para el público. Y que independientemente de lo que decidan hacer, siempre contarán con el apoyo y el cariño de sus fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. Los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que solo son amigos? ¿O que están trabajando en un nuevo proyecto juntos? Queremos saber su opinión. Déjenos sus teorías más alocadas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, drama y salseo de celebridades. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo.